y me surgiría conectarme ahorita con toda esta ilusión también de creer que tengo que mirar a mi historia para sanar algo ahí. Y Vale. también desde mi perspectiva personal es otra cagada. Me siento, ¿me ¿Por cachas? qué? ¿Por qué? Ajá, de fondo, ¿qué es lo que...? Porque me surgen preguntas. ¿Me compete a mí sanar la historia de mi padre o de mi madre o de mis abuelos? Ujú. Son preguntas, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Puedo? Y si me respondiera desde un lugar muy endiosado, sí, me compete. Entonces yo digo, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo puedo rebobinar la película para regresar ahí? Porque tal vez no se trata de sanar nada en la historia de cada uno, ¿me entiendes? Se trata de aceptarla. Ajá. Se trata de tener comprensiones amorosas, Ujú, se trata de buscar el aprendizaje que de ahí viene para ver cómo aterrizo desde un nuevo lugar a mi vida, a mi ujú. cotidianidad. Y si vamos por los órdenes del amor también, o sea, un poquito por ahí es como decir, se trata de ver, ¿no? De darle un lugar a alguien, y eso no tiene nada que ver con sanar, salvar, tú mejor, yo mejor, te ayudo, no, o sea, darle un lugar a alguien, ¿no? Un lugar, Reconocer, reconocer, ajá. Sí, sí. reconocer, aceptar, asentir. Tú hablabas Ujú, del gran sí a la vida, ¿no? Y yo sí. también siempre me pregunto si puedo decir sí a la vida si no he dicho sí a mis raíces, Ujú, ujú, vale. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, algún ejemplo, como te decía, algún ejemplo que de algún, de algo que de alguien, por ejemplo, te digo yo, ¿no? Tú luego me dices de algún cliente que tengas. Yo sí, hasta los 38 años, he creído que puedo vivir, por ejemplo, sin hablar de mi papá. ¿Qué es lo que digo? No, no quiero mirar esa parte de mi historia, no me gusta, me hace daño, siento que traiciono a mamá si lo hago. Todo es inconsciente, ¿vale? Tal. Y he ido por el mundo, muy masculina yo, muy capaz de hacer todo, meta que me ponen, meta que la hago, ¿no? Tal. Entonces, para mí sí ha sido, ajá, Y permíteme decirte algo, sin hablar hablabas, ¿no? Porque exacto, tu actitud exacto, masculina, tu uso de querer seguir de alguna manera hablabas sin palabras, porque exacto. siempre necesitamos dar un lugar, entonces cuando no damos un Sí, lugar con las palabras, damos un lugar con las actitudes, sí. O con, con los con, novios que elegimos también, con los en mi caso. novios, con los Sí, trabajos que elegimos, exacto. Sí, con los con los cargos que trabajos que elegimos. elegimos, Sí. con nuestra forma de ser, Ajá, ¿cierto? Con sí, nuestra forma. sí. Entonces, tal vez no necesariamente hablamos con las palabras, Ujú. hablamos con muchas otras maneras, pero quizás cuando podemos permitirnos hablar con las palabras, podemos evitar de hacer otras cosas, ¿no? O sea, o sea, tiene un poder decir la palabra, ¿no? Tiene un poder nombrar las cosas por lo que son. Sí, sí, Tal sí. cual, tal Tal cual, cual. vale. Entonces, a lo que iba es como, estaba en eso, ¿y cuál era el precio? El precio era de que siempre terminaba haciendo horas extras, desgastada, y la que más trabajaba, y no, trabajaba como tres, pero cobraba la tercera parte en los negocios, en las empresas, tal. Y para mí sí era como, y como en esa época que donde más fuerte se hizo eso, justo ya había conocido las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales, y empecé a hacer coaching con Julio Príncipe, que fue nuestro profe luego. Entonces era como, yo soy inteligente, trabajadora, la gente le gusta conversar conmigo, trabajar conmigo, se divierte y por más que soy exigente, tal. Entonces, ¿qué me falta? ¿No? Ahí viene la pregunta, ¿no? La inquietud que tú decías que es lo que está primero, ¿no? O sea, no, 2 por 2 4 4 por 2 8 no, no estoy ganando lo que se merecen mis potenciales y lo que le estoy dando a la empresa, ¿no? Y sí quiero, ¿no? Y me acuerdo que le dijo, quiero tus servicios porque yo quiero ascender en la organización sin sacrificio y sin estar tantas horas extras, ¿no? Y ahí fue como, por eso digo, la respuesta es donde la encontré en mirar mi historia, mirar, por ejemplo, que en mi familia, aparte de mamá, que es con la que he estado más cercana, sí hay una cultura de el dinero se gana con dolor, ¿no? O sea, hay que esforzarse al máximo y eso lo encuentro en mí y luego voy hacia las empresas. Y por el lado de papá es
Claro, o sea, la respuesta viene que en la medida que ahora, y sin proponérmelo, sin así querer salvar, que me ha encantado esa parte que has dicho, cuando miro a papá y digo, ay Dios, hay una frase de San Agustín, ¿no? Y te buscaba afuera cuando estabas aquí, ¿no? O sea, mi papá murió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Entonces es como, estabas aquí y cuando hago un movimiento igualita a tu papá, cada rato me dice, o sea, estabas aquí y ahí digo, no, en mi historia digo, y cuando veo mi historia y veo a papá y dejo de joderlo y dejo de De reclamar. reclamarle, claro, y de decirle, yo en tu lugar hubiera hecho, ay, que me da cositas en el cuerpo, o sea, no, o sea, Yo es que en es tu un, lugar no me hubiera muerto. ¿Te das cuenta? Como a claro, veces, no, como sí, a veces sí, sí, vamos a veo. esto y son los famosos pensamientos mágicos infantiles, ¿me entiendes? Claro, o sea, yo en tu Tal lugar me cual. hubiera cuidado más para no morir de lo que, o sea, es una locura y es una soberbia que, ay, se me escarapela el cuerpo ahorita. Entonces voy a mi historia y cuando regreso, o sea, la miro, la integro, porque sí siento que cada vez que hago eso es como si yo fuera un zombie que se le ha caído parte de la carne, pum, 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 y a medida que voy mirándola, recupero cuerpo, recupero venas, recupero músculo, recupero huesos, y más íntegra voy, y hasta, mira, hasta intenté hacer cognitivo-conductual porque me decían que era muy masculina. O cognitivo-conductual para volverme un poquito más femenina. Te lo juro, pagué, pero el psicólogo me mandó a comprar un montón de maquillaje y ahí con eso me mató. Porque como verás, no me Y gusta. fíjate, y fíjate que te miro hoy, porque no, era largo rato que no nos veíamos, Isa, y te miro hoy y resplandeces de tu fuerza femenina, ¿me entiendes? Sí, sí, soy diferente a Eso, cuando nos conocimos, ¿ah? Soy y diferente. resplandeces en eso. Así que estos son los famosos, por así decirlo, milagros de las constelaciones, ¿me entiendes? Que